Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Todo empezó de una forma tan silenciosa que ni siquiera lo noté. Me llamo Clara, tengo 38 años, y hasta hace poco, pensaba que tenía una vida estable, sencilla, tal vez no perfecta, pero digna. Llevaba casada con Mauricio desde hacía 12 años. Teníamos una casa modesta, 2 hijos hermosos de 8 y 6 años, y aunque la rutina era a veces pesada, sentía que habíamos construido algo sólido. Mauricio era ingeniero civil, trabajaba largas jornadas y a menudo regresaba tarde, pero siempre tenía una sonrisa y un beso para mí. O eso creía. Durante años creí que ese cansancio en sus ojos era fruto del esfuerzo, de su compromiso con nuestra familia. Pero ahora sé que el verdadero esfuerzo era mantenerme en la oscuridad. No puedo evitar sentir rabia cuando lo recuerdo, y al mismo tiempo, una tristeza tan grande que parece arrancarme el alma. Todo cambió un martes por la tarde. Lo recuerdo bien porque había sido un día particularmente largo. El niño menor se había enfermado y yo no pude ir al trabajo. Me pasé la mañana entre jarabes, termómetros y cuentos de dinosaurios. Cuando Mauricio llegó, algo en su actitud me pareció extraño. No se sentó a la mesa, no preguntó por los niños. Se encerró en la habitación con su teléfono, y cuando le llevé su cena, noté que la pantalla mostraba un mensaje que decía: "Te extraño también, amor". No lo confronté de inmediato. Algo dentro de mí se quebró, pero necesitaba certeza, no sospechas. Así que me quedé en silencio. Las siguientes semanas fingí no saber nada mientras observaba cada uno de sus movimientos con atención de cirujana. Cuando dormía, revisaba sus mensajes. Había borrado casi todo, pero olvidó vaciar una carpeta archivada en WhatsApp. Y allí estaba ella, Isabel, con sus mensajes dulces, con sus fotos de cafés en terrazas y pies entrelazados, con sus "no puedo esperar a verte otra vez". Mi mundo se detuvo. Me encerré en el baño con el teléfono temblando en mis manos. No sabía si gritar, llorar o simplemente desaparecer. Me sentía estúpida, humillada. Pero sobre todo, sentí una furia que jamás había conocido. No solo por la traición, sino porque él había jugado con mi tiempo, con mi entrega, con mi confianza ciega. Esa noche, fingí dormir. Lo vi entrar en la habitación a medianoche, como si nada pasara. Se acostó a mi lado, incluso intentó abrazarme. Mi cuidara, Holara. No dije una sola palabra, pero en mi mente comencé a planear algo. No quería una simple confrontación. No. Yo necesitaba hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo, ese vacío que te aprieta el pecho y no te deja respirar. Al día siguiente, llamé a mi hermana Valeria. No le conté todo, solo le dije que necesitaba su ayuda. Le pedí que cuidara a los niños por unos días, le dije que tenía que salir por un tema personal. Ella aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Me ayudó a armar una excusa para los niños, y en cuestión de 2 días, tenía todo lo necesario para ejecutar lo que sería el comienzo de mi venganza. Lo primero que hice fue visitar a Isabel. La busqué en redes sociales y la encontré fácilmente. Tenía un negocio de uñas, pequeño pero popular, en una zona comercial de la ciudad. Me hice pasar por clienta. Me costó, no te lo voy a negar. Tuve que tragar mi orgullo, esconder mis temblores, y mantener una sonrisa que se sentía como una máscara de piedra. Pero funcionó. Reservé una cita y me presenté como Clara Méndez, sin mencionar mi apellido real. Ella no sospechó nada. Me recibió con esa sonrisa coqueta que ya conocía por las fotos, con ese aire de mujer que se siente deseada y segura de sí. Mientras me hacía las uñas, me hablaba de su novio ingeniero, de sus planes de viajar con él a la playa. Cada palabra era una daga en el pecho, pero yo asentía, como si me alegrara por ella. Great to do. Llevaba un micrófono escondido en el bolsillo interior de mi bolso. Sabía que ese audio podía ser útil más adelante. Le pregunté el nombre de su novio, fingiendo interés, y ella, confiada, lo dijo sin dudar: Mauricio Arriaga. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, pero mantuve la compostura.
Le pregunté si no era casado, y ella soltó una carcajada. No, su esposa murió hace años, dijo. Qué irónico, pensé. Para Mauricio, yo estaba muerta. Pues bien, iba a resucitar como nunca. En los días siguientes, armé mi plan con más precisión. Busqué a un amigo abogado, uno en quien confiaba plenamente. Le conté mi situación. No quería divorciarme todavía, quería hacer todo por las vías legales, pero también asegurarme de que él no pudiera salir impune. El abogado me ayudó a recabar pruebas, mensajes, ubicaciones, llamadas. Todo quedaba registrado. Me recomendó no confrontarlo aún, no hasta tener todo en orden. Mientras tanto, en casa, todo seguía como siempre. Cocinaba, cuidaba a los niños, le preguntaba cómo había sido su día. Él respondía con la misma cara de siempre. Me sentía como actriz en una obra donde el público no sabe que todo es mentira. Pero cada palabra, cada silencio, cada abrazo falso me servía para endurecer mi corazón y avanzar con mi propósito. Un viernes, descubrí que planeaban verse en un hotel en las afueras de la ciudad. Reservé una habitación en ese mismo hotel. Me instalé con mi abogado, que trajo a un detective privado. Grabamos su llegada, su registro, su entrada con Isabel. No había duda. Todo quedó documentado. Era mías bajo la manga. El golpe final aún estaba por llegar. No iba a exponerlo en redes, ni iba a hacer un escándalo público. No. Mi venganza sería más sutil, más devastadora. No quería simplemente dejarlo. Quería que perdiera lo que más valoraba, su reputación, su comodidad, su falsa tranquilidad. Esa noche, cuando volvió a casa, me abrazó por detrás mientras lavaba los platos. Me besó el cuello como si nada. Yo sonreí y le dije, te tengo una sorpresa, amor. Una muy especial. Pero tendrás que esperar al domingo. Y él, ciego en su mentira, asintió, sin sospechar que ese domingo sería el principio de su fin. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. El tiempo parecía moverse distinto desde que empecé a ver el mundo con otros ojos. Todo lo que antes me parecía normal, incluso rutinario, ahora me parecía una mentira mal envuelta. Desde el café que le preparaba cada mañana hasta el beso que me daba en la frente antes de salir, todo era parte de un teatro que él dirigía, sin saber que ahora yo era quien escribía el guión. Ese domingo preparé el desayuno como siempre, pero en mi interior sabía que algo estaba a punto de romperse. Los niños comían despreocupados mientras él leía las noticias en su teléfono, como si no tuviera una doble vida escondida en cada notificación que le llegaba. Cuando terminamos, les pedí a los niños que se alistaran para pasar el día con su tía Valeria. Les dije que su papá y yo teníamos una reunión importante, que era de adultos, y que pronto iríamos por ellos. No sospecharon nada. Mauricio me miró curioso mientras los niños salían por la puerta con sus mochilas. ¿A dónde vamos?, preguntó. Le sonreí. Sorpresa, respondí. Se puso su camisa favorita, se perfumó y me tomó de la mano como si aún fuéramos una pareja enamorada. Me contuve para no retirar mi mano. Solo pensaba, ya no queda nada de nosotros, Mauricio. Pero te lo haré entender de una forma que no olvidarás jamás. Lo llevé a un pequeño restaurante en el centro. Uno de esos lugares con luces cálidas, música suave y comida gourmet. Reservé una mesa privada, en una sección más apartada. Parecía una cita romántica. Él se sentó frente a mí, sonriente, como si estuviera realmente feliz de estar ahí. Era como ver a un actor representando el papel de esposo perfecto. Quería vomitar. Cuando llegó el vino, brindamos. Yo levanté mi copa con la calma de quien ya no teme nada. Por los nuevos comienzos, dije. Él repitió mis palabras, sin saber que su nuevo comienzo estaba a punto de parecerle una pesadilla. Comimos tranquilos, conversamos sobre los niños, la escuela, incluso hicimos bromas. Todo en calma. Hasta que saqué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa, con una sonrisa congelada en el rostro. Quiero que veas algo, le dije. Puso su copa en la mesa y me miró extrañado. Reproduje el primer audio, su amante hablando de él, mencionando su nombre completo, diciendo que su esposa estaba muerta. Luego mostré las fotos del hotel, los registros de entrada, los mensajes archivados.
Su cara fue perdiendo color como si la sangre se le escurriera del cuerpo. No sé qué decir, murmuró. Yo lo interrumpí, firme, no digas nada. Solo escucha. Y le mostré el vídeo que había grabado desde la habitación del hotel, en el que se veía claramente entrando con Isabel. Low six tragar saliva. Se quedó en silencio. ¿Qué quieres de mí? Preguntó al fin, con voz temblorosa. Lo miré fijamente y le respondí con calma. No quiero nada de ti. Solo vine a darte la cortesía de saber que sé todo. Y que estoy lista para arruinarte la vida, con elegancia. No entendía. Se veía confundido. ¿Elegancia? ¿De qué estás hablando? Entonces saqué el último sobre que llevaba en mi bolso. Lo dejé sobre la mesa y lo empujé hacia él. Era una copia del poder legal que le había transferido a mi abogado para iniciar un proceso civil por daños morales, adulterio, y falsedad en declaraciones. También había una petición para que abandonara voluntariamente la casa familiar en menos de 5 días, bajo asesoría legal, para no ir a juicio. Esto no puede ser serio, dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Yo asentí. Es muy serio. No solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Mentiste, me expusiste, y lo más grave, usaste el nombre de mis hijos para cubrir tus salidas con ella. Me miró impotent. Pero yo ya no era la misma. No era la mujer que lloraba en el baño mientras tú enviabas mensajes de amor a otra. Ahora era la mujer que estaba a punto de dejarte sin todo lo que dabas por hecho, tu comodidad, tu imagen, tu falsa seguridad. No te preocupes, le dije antes de levantarme. No voy a publicar nada. No soy como tú. Pero asegúrate de que cuando expliques por qué te fuiste de casa, no digas que fue por diferencias. Diles la verdad, Mauricio. Diles que perdiste todo por no saber valorar lo que tenías. Salí del restaurante con la cabeza en alto. Por primera vez en años, no me temblaban las piernas. Me sentía poderosa, no por haberle hecho daño, sino por haber recuperado mi dignidad. Había actuado con inteligencia, con cuidado, y sobre todo, con respeto por mí misma. En los días siguientes, Mauricio intentó manipular la situación. Llamó a mi madre, a mi hermana, trató de pintarse como víctima de una crisis matrimonial. Pero yo ya había hablado con todos. Les había mostrado parte de las pruebas, sin hacer escándalo. Solo lo necesario. Mis suegros incluso vinieron a pedirme disculpas, avergonzados. Les dije que no quería rencores, solo distancia. Él se fue de la casa el cuarto día, tal como estaba estipulado. Recogió sus cosas en silencio, sin dirigirme la palabra. Los niños no entendían mucho, solo sabían que papá se va a vivir a otro lugar. Les dije la verdad con palabras limpias. A veces, las personas cometen errores y necesitan tiempo para pensar. Pero siempre vamos a estar contigo, sin importar lo que pase. Mauricio se fue a vivir con un amigo. Isabel desapareció por completo. Según supe, él terminó con ella poco después de que la enfrenté con los mismos audios. Ella no sabía que era casado. Fue una víctima más, como yo. Pero no sentí pena por ella. Al final, cada quien paga su parte del precio. Lo que no esperaba era lo que vino después. Mi abogado descubrió que Mauricio había utilizado parte del dinero de nuestros ahorros para pagar viajes con Isabel. Rastreó transferencias ocultas, gastos en efectivo, pagos con tarjeta en fechas en que él decía estar trabajando horas extra. Eso me dio más fuerza legal. No solo estaba ante un infiel, sino ante un hombre que había cometido fraude dentro del matrimonio. Con ese material, iniciamos un segundo proceso para que él asumiera todas las responsabilidades económicas de la separación, incluyendo pensión completa para los niños, devolución de los fondos mal utilizados y compensación por el daño psicológico que, según un peritaje que solicité, me había causado. Podría haberlo destrozado públicamente. Tenía todo para hacerlo. Pero decidí algo más cruel, hacerlo en silencio. Sin escándalos, sin lágrimas. Porque nada desespera más a alguien como el que no tener el control de la historia. Que no saber qué vendrá después. Después de todo lo que pasó, pensé que lo más difícil sería la soledad. Mi equivoque. Lo más difícil fue volver a confiar en mí misma.
No porque dudara de mis decisiones, sino porque por tanto tiempo había dejado que me definieran como la esposa de Mauricio, que olvidé quién era Clara. Pero cuando Mauricio se fue definitivamente de nuestras vidas, algo dentro de mí comenzó a florecer. Al principio fue sutil. Me sentaba sola en la cocina por las noches y ya no lloraba. Me miraba al espejo y ya no me encontraba con esa mirada apagada que me acompañó por tanto tiempo. Empecé a redescubrir mi voz, mis gustos, mis propios sueños. Con el proceso legal ya avanzado y las pruebas firmes en mi poder, mi abogado logró un acuerdo contundente. Mauricio aceptó las condiciones impuestas. No por bondad, claro está, sino porque sabía que perdería aún más si llegábamos a juicio. Aceptó pagar la pensión completa, devolver el dinero que había sustraído del fondo familiar y dejar por escrito su responsabilidad en todo el proceso. Firmó sin protestar. Lo vi quebrarse en silencio mientras estampaba su firma. Ya no era el hombre arrogante que se sentía dueño de todo. Era un hombre solo, derrotado, que finalmente entendía lo que había perdido. Pero la verdadera justicia no llegó con su firma. Llegó con el tiempo. Isabel desapareció completamente de su vida. Según supe, cuando supo toda la verdad sobre su matrimonio, lo enfrentó de manera violenta. Le gritó en público, lo humilló, le devolvió cada regalo que le había hecho. Luego cerró su negocio durante un tiempo y dejó la ciudad. Supongo que no quería cargar con la imagen de la otra, aunque no sabía que lo era. Mauricio intentó rehacer su vida, pero cada paso parecía tropezar con los restos de la suya anterior. Sus amigos de trabajo empezaron a distanciarse. Su imagen profesional, antes impecable, comenzó a fracturarse. La empresa donde trabajaba empezó a recibir quejas de clientes por conductas poco éticas relacionadas con su desempeño. No fui yo quien las inició, pero sabía que el rumor ya se había expandido. Y a veces, el rumor tiene más peso que la verdad. Mientras tanto, yo me dediqué a reconstruirme. Tomé terapia. Hice cursos. Volví a escribir, algo que amaba hacer desde joven y que había abandonado por la maternidad y la vida en pareja. Empecé con pequeñas colaboraciones para una revista local, y luego una amiga me propuso abrir un blog. Lo llamé Sin Mentiras. Y allí conté historias, reflexiones, pensamientos sobre el amor propio, el engaño, la resiliencia. Nunca revelé nombres. Nunca me víctimas. Solo conté lo que significa despertar de una mentira y elegir no volver a dormir. El blog creció. Comencé a recibir mensajes de otras mujeres, de todas las edades, que compartían sus experiencias. Algunas aún atrapadas en relaciones dolorosas. Otras que, como yo, habían salido y estaban intentando rehacerse. Ese espacio, que nació como una catarsis personal, se volvió una comunidad. Una red de apoyo. A veces me preguntaban por qué no expuse públicamente a Mauricio, por qué no publiqué sus fotos, sus mensajes, su cara. Y siempre respondí lo mismo. Porque destruirlo no me iba a devolver la paz. Y yo no quiero destruir a nadie. Solo quiero que la verdad me libere. Y lo hizo. Pasaron los meses. Mauricio intentó acercarse a los niños más adelante, bajo supervisión legal. Al principio ellos no entendían por qué su papá no vivía con nosotros, porque ya no estaba en las mañanas ni los domingos. Yo nunca les hablé mal de él. Les dije la verdad con palabras limpias. Papá cometió errores. Y ahora está aprendiendo a ser mejor. Porque aunque me dolía, sabía que ellos no debían cargar con nuestro pasado. Un día, mientras recogía a mi hijo menor del colegio, me encontré con Mauricio en la entrada. Había ido por el mayor. Nos miramos sin decir nada durante unos segundos. Supe entonces que ya no me afectaba. Que ya no tenía poder sobre mí. Estaba ahí, de pie, más delgado, más apagado, como un eco de lo que fue. Me saludó con la cabeza. Yo hice lo mismo. Y seguí mi camino. Mi venganza no fue destruirlo. Mi venganza fue seguir adelante sin él, con dignidad, con fuerza, con amor propio. Fue demostrarle que no necesitaba arrastrarme ni rogar. Que podía levantarme sola, con los pies firmes y el corazón en paz. La vida siguió. Lentamente, conocí gente nueva. No tenía prisa por volver a amar. Primero necesitaba volver a amarme a mí misma.
Y lo hice. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Aprendí a disfrutar mi propia compañía. A reír otra vez. A dormir sin miedo. Hoy, miro hacia atrás y no me reconozco. La mujer que temía perder a su esposo, que dudaba de sus sospechas, que pensaba que tal vez estaba exagerando, ya no existe. En su lugar está otra Clara. Una que se respeta, que se escucha, que no permite que nadie le apague la luz. No sé qué será de Mauricio en unos años. No me interesa. Lo que sí sé es que yo elegí reconstruirme sin odio, sin venganza sucia, sin violencia. Y esa fue mi victoria. Porque a veces, la mejor forma de vengarte de quien te hizo daño, es vivir mejor que nunca, en completa libertad. Y eso fue lo que hice. Viví. Y seguí adelante. Más fuerte. Más clara. Más mía que nunca.